Muy buenas noches, mi nombre es Noé Moreno, estudiante de Administración de Empresas, modalidad virtual en la Corporación Universitaria Uniremington, y hoy le vamos a hablar acerca de textos informativos de la asignatura Humanidades. Pero antes de comenzar me gustaría definir qué es un texto en general. Bueno, un texto es una composición ordenada de signos inscritos en un sistema en escritura y que cuya lectura permite recobrar un sentido específico referido por el emisor. Esa es la definición de un texto en general. Ahora vamos a ver lo que es un texto informativo. Un texto informativo es aquel que proporciona conocimiento sobre un acontecimiento, asunto o tema y se encuentra por lo general en periódicos, revistas, enciclopedias o manuales. Estos textos informativos se caracterizan por describir situaciones reales, es decir, que son redactados de manera objetiva. Esto generalmente se hace con un lenguaje sencillo y conciso y un vocabulario adecuado a la temática del texto, para que todo tipo de lector pueda percibir digamos, lo expuesto, sea entendible. Los textos informativos se estructuran por lo general en tres partes: la introducción, el, el desarrollo, perdón, y el cierre. En la introducción, bueno, es donde se muestran, digamos, los datos esenciales del hecho descrito y se satisface la necesidad de la información del lector o usuario de una forma correcta. Y en el desarrollo es donde se agregan, digamos, todos los datos complementarios que no han sido mencionados en la introducción. Y en el cierre es donde se muestra, digamos, la información menos relevante, y si se llegara a prescindir del cierre de un texto informativo, el contenido no va a perder su sentido. Esto se conoce como pirámide invertida y es un recurso muy frecuente en los textos informativos periodísticos. Y sin embargo, puedan que no estén presentes en otros tipos de texto, como por ejemplo los manuales o los informes, etc. Ahora, hablemos acerca de las características que tiene un texto informativo. Los textos informativos deben ser veraces, deben manejarse con claridad, con precisión, deben manejarse por lo general de manera un poco más breve, deben ser densos y se debe manejar con impersonalidad. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de veracidad? Creo que lo habíamos mencionado anteriormente, deben ser, digamos, situaciones reales y verificables. Como por ejemplo, una noticia. Una noticia, digamos, donde se informe sobre las víctimas de una población, por ejemplo. Cuando hablamos de claridad, bueno, esto implica, digamos, un lenguaje que sea fácil de comprender a cualquier persona que tenga acceso a la información, sin emplear, digamos, un lenguaje vulgar. Por ejemplo, es más claro decir hoy va a llover o a decir, por ejemplo, hoy tendremos una fuerte precipitación causada por la condensación de vapor de agua. ¿De acuerdo? También tenemos precisión. Esta precisión se refiere al uso de las palabras más adecuadas para comunicar un hecho, prescindiendo, digamos, de las redundancias, de las ambigüedades o palabras confusas, tecnicismo, que, digamos, lo que hacen es entorpecer, digamos, la comprensión del texto. Por ejemplo, lo que había mencionado, el uso de los tecnicismos solo aplica cuando son adecuados en el contexto, como por ejemplo en los textos científicos. Un ejemplo de precisión es decir, el pastel se prepara con 3 ingredientes, que decir, el pastel se realiza con 3 ingredientes. Por ejemplo, brevedad. Bueno, la brevedad requiere el uso de frases y párrafos cortos. Esto quiere decir que, digamos, se debe sacrificar la comprensión, la coherencia o la calidad. No. Los datos esenciales deben ser, digamos, el alcance o deben estar al alcance del lector. Por ejemplo, hay paro de transporte en el centro de la ciudad. Y es más breve decir, el centro de la ciudad está colapsado debido a un reclamo de los trabajadores del sector del transporte. Por ejemplo, es más extenso la segunda parte, ¿verdad? Entonces la primera parte es
un poco más corta. Densidad. Cuando hablamos de densidad, se refiere, digamos, a la riqueza de la información que hay, digamos, en los datos mostrados. En un texto informativo, cada frase debe estar allí por una razón. Tiene que aportar, digamos, un valor. Por ejemplo, eh, los trabajadores exigen un aumento para este año. Que decir, digamos, los trabajadores quieren ganar más. Entonces, es decir, que el contexto requiere que ahí sí anexemos esa palabra que se requiere para que sea más fácil comprender. Cuando hablamos de la impersonalidad, esta impersonalidad significa, evitar el uso de la primera persona, el yo, y en su lugar recurrir a la tercera persona, él, ella o ello, a menos de que sea una cita textual. Esta práctica contribuye a lograr mayor objetividad, ya que el hecho no está descrito desde el punto de vista del autor, del texto informativo. Por ejemplo, en la empresa había una fiesta, es impersonal. En cambio, llegué a la empresa y había una fiesta súper divertida. Significa que el autor está dando su punto de vista. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, realmente existen dos grandes categorías de textos informativos: el divulgativo y los especializados. Pero es bueno destacar que aunque los textos informativos se suelen, digamos, asociar con el ámbito periodístico, la realidad es que es solo una de las áreas que se utiliza. Por ejemplo, los divulgativos, pues son un tipo de texto en el cual se expone un tema de interés general. Se caracteriza por utilizar un vocabulario accesible a todo tipo de público y de esta forma la información llega al mayor número de personas posible. Uno de los ejemplos de los textos divulgativos son, por ejemplo, las noticias, los libros escolares, los folletos informativos, las enciclopedias, las biografías, los manuales de instrucción, las recetas de cocina, las entradas de diccionario, entre otros. Y los especializados son aquellos textos informativos que se caracterizan por tratar de un tema dirigido a un público específico. Mientras que el otro en general, este sería a un público específico. Y que maneja, digamos, un cierto nivel de conocimiento y comparte un vocabulario técnico o académico. Por ejemplo, la tesis doctoral. Cuando ya nosotros decidamos, digamos, hacer nuestro doctorado, nos toca escribir, digamos, los artículos. Entonces eso sería a la hora de, digamos, sustentar nuestra tesis, va dirigido a un público específico, ¿verdad? Pero bueno, estos son informes técnicos que también se puede caracterizar por ser textos informativos especializados, los manuales de procedimiento, los artículos científicos o una información financiera o contable, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían, por ejemplo, los textos informativos? ¿Qué sería, digamos, en sí los textos informativos? Pues ya tenemos, o ya lo hemos visto, por ejemplo, lo que son las noticias, la crónica, una biografía, un artículo de enciclopedia, un artículo de diccionario, anuncio, boletín o algún reglamento, una guía de viaje, un folleto informativo, una convocatoria, una circular, un prospecto. Digamos, les podría hablar, digamos, un ejemplo de cada uno de ellos, pero en mi ocasión he elegido una sinopsis. Pero se preguntarán, ¿qué es una sinopsis? Bueno, una sinopsis es un resumen general de una obra en particular. Y esto lo vemos siempre, digamos, en los textos literarios. O también lo vemos cuando vamos a cine. Cuando vamos a cine encontramos un cuadro donde dice sinopsis. Y entonces ahí encontramos un resumen general de las películas y así nos damos una idea de, digamos, si estamos realmente interesados en ver o no a esa película, por ejemplo. Este término de sinopsis procede del latín sinopsis y cuyos orígenes
se remontan al griego antiguo y que etimológicamente significa visión de conjunto. En esta oportunidad les voy a brindar un ejemplo de lo que es una sinopsis. Y para ello les voy a leer la sinopsis de El Principito, una de mis obras favoritas. Esta fue escrita por Anthony de Saint-Exupéry. Es un escritor francés y ha escrito nos ha dejado este gran legado del Principito. Entonces, el sinopsis, por ejemplo, del Principito es el siguiente. El Principito es una novela que cuenta la historia de un aviador perdido en el desierto. Allí conoce a un pequeño príncipe procedente de otro planeta, que le cuenta sus aventuras y los personajes que ha conocido en su recorrido hasta llegar a la Tierra. Cada personaje representa una enseñanza y una lectura filosófica para la vida cotidiana. Es un libro dirigido tanto a niños como a mayores, en el que se tratan temas como la infancia, el amor, la amistad y el sentido de la vida. Bueno, esto ha sido mi aporte y yo en realidad le quiero agradecer muchísimo a la maestra Jenny por brindarme la oportunidad de poderle brindar mi aporte a través del enlace de este video a su correo electrónico, aunque sea fuera de la fecha estipulada. Le agradezco muchísimo y también quiero citar la bibliografía en la cual yo me apoyé para poder hacer esta exposición. Esto fue publicado en una bloguera que se llama Isbel Delgado, es una licenciada en comunicación social, graduada en la Universidad Central de Venezuela en el año 2006 y con un posgrado en periodismo digital de la Universidad Monte Ávila en el año 2012, también de Venezuela. Muchísimas gracias, feliz noche.